Un saludo a todos, mi nombre es Christy Lewis y junto con mi compañero José Machado hablaremos sobre las técnicas de caracterización de catalizadores en cuanto a textura y estructura. Sabemos que la caracterización es fundamental para el diseño y desarrollo de catalizadores novedosos, pero también para el desarrollo y optimización de procesos, lo que incluye la ampliación y solución de problemas. Por ejemplo, la mayoría de los catalizadores heterogéneos constan de un metal u óxido de metal activo catalíticamente y que está ubicado en la superficie de un soporte de óxido de metal. Por lo tanto, es importante optimizar la química estructural y superficial a fin de brindar la selectividad y reactividad adecuadas para el proceso de interés. Otras características como el tamaño de las partículas, su porosidad y el área de la superficie también son importantes, por ejemplo, para optimizar la difusión y la absorción. Los catalizadores pueden caracterizarse de acuerdo a su estructura como con el proceso de absorción y desorción de gases o la porosimetría e intrusión de mercurio. Y en cuanto a su estructura, con el análisis de microscopía electrónica de barrido o microscopía electrónica de transmisión, la difracción de rayos X, el análisis térmico gravimétrico y la calorimetría diferencial de barrido. Estos serían los estudios de caracterización que se estarían viendo en este apartado. Comenzando con respecto a la caracterización de acuerdo a su textura, para el proceso de absorción y desorción de gases, tenemos que la fisisorción de nitrógeno se ha convertido en el procedimiento estándar más ampliamente utilizado para la determinación de la superficie específica de los materiales porosos. Entonces tenemos que con la fisisorción de nitrógeno se determina el área superficial específica con el método de Brunauer, Emmett y Teller. Se puede determinar el diámetro promedio de poros y volumen total de poros. La fisisorción consiste en depositar un gas en el sólido por acción de la fuerza de Van der Waals. Esto se lleva a cabo a bajas temperaturas y bajas presiones. Para estimar el tamaño del poro, se utiliza el método de BJH, que sus siglas significan Barrett, Joyner y Allenda. Tenemos que la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, clasifica a los poros de acuerdo a su tamaño como ultramicroporos, con un tamaño de 50 nanómetros, y de acuerdo al tipo de poro, tenemos que la IUPAC los clasifica como poros cerrados. Esto lo podemos ver en la imagen que se muestra en la diapositiva. La figura A serían los poros cerrados, la figura B, C y D, E y F, poros abiertos, B y F, poros discontinuos. Los poros continuos también se figuran con la letra E, los poros cilíndricos, los poros de entrada angosta, poros en forma de embudo y poros en forma de rendija, que serían los poros denotados con la letra G, señalados con la letra G. Por lo general, la isoterma de absorción, la isoterma que conocemos en el proceso de absorción, se ajusta a uno de los 6 tipos de isoterma que la IUPAC ha clasificado. En la figura que vemos en esta siguiente lámina, podemos diferenciar las isotermas más comunes, las cuales son 4. Las de tipo 1 para sólidos microporosos, la de tipo 2 para sólidos macroporosos, tipo 4 para los sólidos mesoporosos y tipo 6 para los sólidos ultramicroporosos uniformes. Con la forma de histéresis se puede determinar la forma de los poros, ya que existe una clasificación por la IUPAC de los ciclos de histéresis que están relacionados con la forma y el tamaño de los poros, al igual que la uniformidad, mostrando un comportamiento distinto para cada curva, como se observan en la figura. La clasificación de los tipos de histéresis es la siguiente.
tipo histéresis tipo 1 para los poros cilíndricos de forma y tamaño uniforme, la de tipo 2 para los poros cilíndricos de forma y tamaño no uniforme, de tipo 3 para los poros en forma de rendija con forma y tamaño uniforme, y tipo 4 poros en forma de red con forma y tamaño uniforme. Para medir el área específica de un sólido por el método de Beck, primero se determina la cantidad absorbida de nitrógeno que corresponde al volumen de la monocapa. El volumen de la monocapa se obtiene utilizando la ecuación de Beck en su forma lineal, que es la que se observa en la imagen. Además de esto, también conocemos que los adsorbatos más comunes en la caracterización de catalizadores son el nitrógeno, el dióxido de carbono, el argón y el vapor de agua. Para la distribución de poros o la distribución del diámetro promedio de poros se determina utilizando el modelo de Barrett, Joyner y Jalenda, que es el modelo BJH que se mencionó al comienzo, donde se supone que los poros son cilíndricos con una misma longitud y que la cantidad de adsorbato en equilibrio con la fase gas es retenida por el adsorbente mediante dos mecanismos, que es la adsorción física sobre las paredes de los poros y la condensación capilar en el interior de los poros. Las ecuaciones utilizadas son las que se muestran en la imagen, y estas ecuaciones permiten medir el volumen absorbido de nitrógeno a varios valores de presión con respecto a la presión P sub 0. Con dichos valores se determinan los volúmenes de poros que corresponden a distintos diámetros y se construye la curva de distribución de volumen de poros por tamaño. En la gráfica que se muestra en esta diapositiva tenemos la curva que de distribución de volumen de poros por tamaño, que sería el volumen en el eje Y y P sobre P sub 0 en el eje X. Esta curva está realizada para el catalizador de platino y óxido de aluminio, que cumple con una isoterma de tipo 5 y una histéresis de tipo 1. Recordemos que la histéresis de tipo 1 es para los poros cilíndricos de forma y tamaño no uniformes, y la isoterma que se mencionó anteriormente. Si se quisiera realizar una medición sobre la superficie porosa por absorción y desorción de gases, esta medición se realiza en dos etapas. En la primera etapa se desgasifica la muestra a someter a la prueba. Esto se realiza para eliminar cualquier rastro de gases absorbidos en la superficie de las muestras a medir. La segunda etapa consiste en realizar la medición de las cantidades absorbidas y desorbidas de nitrógeno. Posteriormente a esto, se introduce nitrógeno gaseoso, tomando los puntos de la isoterma de absorción cuando la presión dentro del portamuestras se estabiliza. Entonces, la isoterma de absorción-desorción de nitrógeno se construye a partir de los datos de volumen absorbido o desorbido como una función de la presión relativa de P sobre P sub 0. La forma de la gráfica varía dependiendo del tamaño de los poros y del tipo de interacción adsorbato-absorbente. En la imagen tenemos para diferentes soportes como alúmina, sílice, zeolitas o carbón activo, los datos de superficie específica, volumen de poros y tamaños de poros comúnmente estudiados. Pasemos ahora al segundo análisis de caracterización con respecto a la textura, que sería la porosimetría de intrusión de mercurio. Para la porosimetría de intrusión de mercurio, esta es una técnica que, mediante la aplicación de presión, se esfuerza la entrada de mercurio en los poros del sólido. El valor del volumen de mercurio intruido permite calcular el área, la distribución de tamaños de poros, porcentaje de porosidad de material y densidades real y aparente.
Esta técnica se emplea fundamentalmente cuando el material del objeto de estudio presenta macro y mesoporos, es decir, que es mayor a 50 nanómetros. En la imagen que tenemos a la izquierda tenemos una escala donde podemos ver el tamaño de de los poros que puede estudiarse de acuerdo a la absorción de gases a la inyección de mercurio, a la intrusión de mercurio. Tenemos entonces que esta técnica se basa en la intrusión dependiente de la presión del mercurio como un líquido no aumentante en un material poroso. Utilizando la ecuación de Washburn, el tamaño de poro correspondiente se calcula a partir de la presión aplicada. Esta ecuación es la que se muestra en la diapositiva. El tamaño de poro, ya se mencionó, se calcula a partir de la presión aplicada y así un líquido como el mercurio que no penetra espontáneamente en los conductos capilares precisa de una presión desconocida, llámese P, para su intrusión que es inversamente proporcional al radio R de los mismos. Con esto finalizamos la parte de textura. Continuamos entonces con la caracterización, los métodos de caracterización de acuerdo a su estructura, comenzando con la microscopía electrónica de barrido. La microscopía electrónica de barrido se requiere de un aparato que se conoce como microscopio electrónico de barrido. Este es un instrumento que permite la observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, entregando la información morfológica del material analizado. A partir de él, se producen distintos tipos de señal que se generan después de la muestra y se utilizan para examinar muchas de sus características. Para obtener una imagen de microscopía electrónica de barrido, se enfoca un haz de luz de electrones muy fino sobre la superficie de la muestra sólida. Usando instrumentos análogos, el haz de electrones se pasa por la muestra en un barrido de trama mediante bobinas de barrido cuyo patrón resultante es similar al que se usa en el tubo de ensayo catódico de un televisor. El proceso se repite hasta que el área deseada de la superficie ha sido barrida. Dicho proceso produce varios tipos de señales desde la superficie, incluidos electrones retrodispersados y secundarios, los cuales son detectados y utilizados para construir la imagen. Este instrumento puede usarse para analizar las zonas microscópicas de distintos materiales con los que se están llevando a cabo una investigación. Bien, continuando con la microscopía electrónica de barrido, también tenemos que en distintos campos de la química, de la ciencia de los materiales, la geología y de la biología, se posee cada vez más importancia el conocimiento detallado de la naturaleza física de la superficie de sólidos. En la imagen, que se ve del lado derecho es un diagrama del microscopio electrónico de barrido, donde se pueden ver su fuente de electrones, el ánodo, los lentes, el haz de electrones, el sistema colector, los electrones secundarios, el área de impacto de electrones, el vacío, la bomba y todos los demás elementos. Para la microscopía electrónica de transmisión, tenemos que esta es una técnica utilizada para analizar la morfología, estructura cristalográfica e incluso la composición de un material. En un microscopio electrónico de transmisión convencional, este es un espécimen donde en él un espécimen es irradiado con un haz de electrones con densidad de corriente uniforme y el rayo o haz de electrones son generados por un cañón electrónico, acelerados por un alto voltaje y focalizados por medio de lentes magnéticas, como se puede ver en el esquema que se muestra en el lado derecho, que allí también se ve el esquema del equipo con sus diferentes partes. Todo esto es realizado a alto vacío, ya que los electrones son absorbidos por el aire. A continuación, los electrones atraviesan la muestra, la cual debe haber sido previamente deshidratada,
La amplificación se produce mediante un conjunto de lentes magnéticas que forman una imagen sobre una placa fotográfica o sobre alguna pantalla, la cual es sensible al impacto de los electrones. Y después de formarse una imagen, esta es transferida a la pantalla de un ordenador. La señal que se obtiene de un microscopio electrónico solo se puede ver en blanco y negro, puesto que no se utiliza luz en el análisis, pero se le pueden dar colores al editar las imágenes en el ordenador. En la imagen que se ve pequeña del lado izquierdo podemos ver un ejemplo de lo que sería el análisis por microscopía electrónica de transmisión para un catalizador de paladio, y se pueden observar las distintas capas que se van realizando para poder determinar su morfología y la estructura cristalográfica del mismo. De la misma manera que en la diapositiva anterior se podría ver las microesferas de carbón que son analizadas por la microscopía electrónica de barrido. Continuamos entonces con el análisis de difracción de rayos X. Para la difracción de rayos X, este análisis ha proporcionado un medio adecuado y práctico para la identificación cualitativa de compuestos cristalinos sobre el ordenamiento y espaciado de los átomos en materiales cristalinos. El método de difracción de rayos X en general y en particular de polvo cristalino es el único método analítico capaz de suministrar información cualitativa y cuantitativa sobre los compuestos cristalinos presentes en un sólido, basándose en el hecho de que cada sustancia cristalina presenta un diagrama de difracción único. Así pueden compararse un diagrama de una muestra desconocida y el de una muestra patrón y determinar su identidad y composición química. Los rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda corta producida por el frenado de electrones de elevada energía o por transiciones de electrones que se encuentran en los orbitales internos de los átomos. La técnica consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre el sólido sujeto a estudio. La interacción entre el vector eléctrico de la radiación X y los electrones de la materia que atraviesa dan lugar a una dispersión. Al producirse la dispersión, tienen lugar interferencias tanto constructivas como destructivas entre los rayos dispersados, ya que las distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la radiación. El resultado de esto es la difracción, que da lugar a un patrón de intensidades que puede interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal por medio de la ley de Bragg, que es la que se muestra en la primera imagen del lado derecho. La misma postula que cuando un haz de rayos X incide sobre la superficie de un cristal formando un ángulo θ, una porción del haz es dispersada por la capa de átomos de la superficie. La porción no dispersada del haz penetra en la segunda capa de átomos donde, nuevamente, una fracción es dispersada y así sucesivamente con cada capa hasta la profundidad de aproximadamente 1000 nanómetros, lo que lo hace una técnica másica. Entonces, podemos ver que un haz estrecho de radiación choca con la superficie del cristal formando un ángulo θ, y la dispersión tiene lugar como consecuencia de la interacción de la radiación con los átomos localizados en los puntos O, P y R, que son los tres puntos centrales que se pueden identificar en la imagen del lado izquierdo. Se puede escribir que las condiciones para que tenga lugar una interferencia constructiva del haz que forma un ángulo θ con la superficie del cristal son, como se muestra en la imagen de la ecuación de Bragg. Entonces, donde n es el número entero que representa el orden de la difracción y d es la distancia interplanar del cristal. En esta ecuación hay que señalar que los rayos X son reflejados por el cristal solo si el ángulo de incidencia satisface la condición que se muestra en la segunda fórmula, en la segunda ecuación.
Esto es para los ángulos que satisfacen la condición, y para todos los demás ángulos se tienen lugar interferencias destructivas. Hablando un poco sobre las técnicas de difracción, es decir, los pasos a seguir para dar lugar a este análisis, tenemos que primeramente se prepara la muestra, donde la muestra cristalina se muele hasta obtener un polvo fino y homogéneo, y de esta forma los numerosos pequeños cristales están orientados en todas las direcciones posibles. Recordemos de que la difracción de rayos X depende del ángulo de incidencia. Y por tanto, cuando un haz de rayos X atraviesa el material, se puede esperar que un número significativo de partículas estén orientadas de tal manera que cumplan la condición de Bragg de la reflexión para todos los espacios interplanares posibles. El segundo paso sería la colocación de la muestra. Las muestras son adecuadamente pulidas o en polvo alisadas y van colocadas en un portamuestras que se ubica en forma horizontal o vertical según sea el dispositivo. El difractómetro consta de un detector móvil de rayos X que para cada ángulo registra la intensidad, permitiendo obtener el difractograma propio del material. La segunda parte sería la interpretación de los diagramas de difracción, que la identificación de las especies a partir de su diagrama de difracción de polvo cristalino se basa en la posición de las líneas y en sus intensidades relativas. El ángulo de difracción se determina por el espaciado entre un grupo particular de planos con la ayuda de la ecuación de Bragg, y la distancia d se calcula a partir de una longitud de onda de la fuente conocida y del ángulo medido. Las intensidades de las líneas dependen del número y del tipo de centros atómicos de reflexión que existen en cada grupo de planos y las concentraciones relativas de los distintos planos. Generalmente, para identificar las fases cristalinas obtenidas se utilizan los patrones de difracción contenidos en la base de datos JCPDS, que es por sus siglas en inglés, Comité Conjunto para Estándares de Difracción de Polvo, y también de la ICDD, que es el Centro Internacional para la Data de Difracción. En estas fichas figuran los ángulos de difracción, intensidades, espaciados reticulares, índices de Miller de los planos, así como otras características del material, como son la composición, el color, el punto de fusión, la clasificación mineralógica, también la densidad y las condiciones en que se hizo la difracción, es decir, la información bibliográfica del análisis. Hasta el 2005 este archivo contenía diagramas de más de 4 millones de más de 400.000 materiales de referencia. Si la muestra contiene dos o más compuestos cristalinos, la identificación se hace más difícil. En este caso se utilizan varias combinaciones de las líneas más intensas hasta encontrar una coincidencia donde los materiales producen picos de difracción cuyas anchuras se relacionan con el tamaño de los cristales. Los materiales con cristales muy desarrollados producen picos bien definidos, y los menores a 1 nanómetro generan picos de difracción anchos y hasta domos. La difracción de rayos X es una herramienta fundamental para el diseño y el desarrollo y la producción de catalizadores, ya que pueden brindar información acerca de la estructura principal y la composición de los materiales de los catalizadores sólidos, como los óxidos metálicos y las zeolitas. Los sistemas de difracción de rayos X se utilizan con frecuencia para monitorear la producción de catalizadores a través del craqueo catalítico fluidizado, en particular durante el análisis del tamaño de las celdas de una unidad y el análisis de la cristalinidad. La difracción de rayos X también se puede utilizar para determinar el tamaño de los cristalitos, ya sea con el análisis de los anchos de los puntos máximos de una medición típica de difracción, o con el uso de la dispersión de rayos X de ángulos reducidos, que por sus siglas en inglés se conoce como SAXS.
También se pueden estudiar materiales no cristalinos por medio del análisis de distribución de pares. Entonces, en la imagen que tenemos en el lado izquierdo podemos ver la comparación de un análisis de difracción de rayos X para un catalizador fresco y un catalizador usado por más de 100 horas. El catalizador fresco presenta las líneas más oscuras y el catalizador usado presenta las líneas más grisáceas, más claras. Y el punto, el pico que está señalado en, en el círculo, ese punto indica la deposición de materiales contaminantes que desactivan el catalizador, son que desactivan su actividad. Entonces podemos ver que esta gráfica está como la intensidad relativa en función del ángulo de incidencia. Buen día, mi nombre es José Machado y voy a proceder con la exposición de catálisis, caracterización de catalizadores basado en la textura y estructura. Refiriéndonos a la estructura, entonces tenemos el análisis térmico gravimétrico, denominado TGA por sus siglas en inglés, que nos dice, el análisis térmico gravimétrico, o TGA, es una técnica industrial que permite el análisis cualitativo y cuantitativo de sustancias, sometiéndolas a una temperatura elevada. El dispositivo TGA ayuda a evaluar cambios en la masa con respecto al cambio de temperatura. De esta manera, se pueden determinar varios parámetros físicos y químicos pertinentes a una sustancia en particular. Esta aplicación práctica ha hecho que la TGA sea beneficiosa para una multitud de vocaciones, incluidas las industrias relacionadas con el procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos, fabricación de plásticos y mucha más. Pero, ¿cómo se inventó el TGA? Como muestran los registros históricos, la primera referencia sobre cambios físicos inducidos térmicamente en una sustancia fue proporcionada hace más de 2000 años por Marcus Vitruvius, un arquitecto e ingeniero romano. Siglos después, el trabajo de Lavoisier en el siglo XVIII en el campo del análisis de combustión allanó camino para la futura instrumentación analítica térmica. A principios del siglo XIX, Talaboc diseñó un termobalance para verificar la calidad del material de seda, así como para la determinación cuantitativa de la humedad dentro de una sustancia. Se desarrolló también un balance de haz de cuarzo para el análisis termogravimétrico. Sin embargo, el término de termobalance fue acuñado por Honda en 1915. Los dispositivos posteriores incluyeron el Statmograph de Skramovsky y el primer equipo comercializado de análisis térmico con aplicaciones electromagnéticas, que se desarrolló en Francia en 1953. Unos años más tarde, otro aparato TGA, o también denominado derivatograph, fue inventado por científicos húngaros que también podrían usarse con el propósito de mediciones calorimétricas y dilatométricas. Hoy en día se han fabricado muchos dispositivos sofisticados y versátiles para el análisis termogravimétrico que tienen un uso abundante en esta era industrial. ¿Cómo funciona un análisis termogravimétrico? El aparato de termogravimetría, mostrado en la figura 1, consiste en un equilibrio físico que contiene una bandeja hecha de material resistente al calor, bien sea de platino o de alumina, y la bandeja contiene el objeto de muestra que está sujeto a temperaturas de hasta 1000 grados Celsius o incluso más. Durante todo el procedimiento de calentamiento, la atmósfera del horno se mantiene por el influjo de una mezcla gaseosa inerte u oxidativa. El gas sale del horno a través de un orificio de salida. Antes de que comience el análisis, el equilibrio físico se establece en una posición nula. Cualquier disminución de la masa de la muestra inicial, M1, conduce a una alteración en el nivel nulo del equilibrio físico. Esto inicia un mecanismo de corriente eléctrica a través de los fotodiodos, lo que hace que la balanza vuelva a su posición nula. La cantidad de corriente eléctrica utilizada para restablecer el equilibrio a su nivel inicial depende del grado de reducción de masa, que ahora será denominada como M2. Por lo tanto, el cambio en la masa M1 menos M2 o el delta másico se puede cuantificar y los datos se pueden enviar al software de la computadora. Esto permite el cálculo de un análisis gráfico de la disminución de la masa de la muestra en función del aumento de la temperatura, donde la masa de la muestra se representa gráficamente frente a la temperatura. La presentación gráfica puede representar los siguientes aspectos.
Como número 1 tenemos sin cambios en la masa de la muestra. Número 2, disminución constante de la masa seguida de una meseta, que es la pérdida del contenido de humedad. Número 3, descomposición de masa en una o varias etapas, que es la apariencia escalera de la mano. Y número 4, aumento de la masa o reacción oxidativa. Tenemos entonces una imagen alusiva de cómo sería un equipo o cómo sería el diagrama de un equipo de TGA. A su vez tenemos otra figura en el trabajo que describe la descomposición de un solo paso de una sustancia al calentar. Tenemos entonces una gráfica de masa en gramos frente a temperatura en grados Celsius y cómo ésta se comporta. Los diferentes tipos de TGA varían con respecto al diseño del equilibrio físico, la capacidad de la bandeja, el rango de temperatura del horno, entre otros. Se puede usar TGA para determinar las siguientes propiedades de una muestra de prueba: descomposición térmica, contenido de humedad, concentración solvente de una solución, contenido de plastificante y relleno, y estabilidad oxidativa. El método de análisis térmico diferencial puede usarse para comparar cambios térmicos de una sustancia de prueba versus un material de referencia inerte, mientras que las temperaturas de ambos se monitorean cuidadosamente por medio de termopar. En la siguiente figura se puede visualizar el comportamiento de las curvas arrojadas por el TGA para catalizadores de paladio en carbón. Tenemos entonces una gráfica igual peso sobre temperatura, donde podemos ver el comportamiento de las diferentes muestras. Se presenta ahora el siguiente ejemplo a fin de comprender mejor esta técnica de caracterización. En esta clase de análisis, la tasa de calentamiento fluctúa de modo que ésta se calienta con mayor rapidez durante los periodos de masa constante que durante los periodos en los que ocurre un cambio de masa. Esto permite una resolución superior a la que se obtiene durante los periodos de interés y reduce el tiempo de inactividad. El análisis del analito se lleva a cabo con ayuda de la temperatura y por lo tanto la información obtenida de estos es cuantitativa, pero limitada a reacciones de descomposición y de oxidación, y a procesos como vaporización, sublimación y desorción. En un análisis termogravimétrico se registra continuamente la masa de una muestra, colocada en una atmósfera controlada, en función de la temperatura o del tiempo, al ir aumentando la temperatura de la muestra, lo que normalmente es en forma lineal con el tiempo. La representación de la masa o del porcentaje de masa en función del tiempo se denomina termograma o curva de descomposición térmica en el caso de que ella esté llena. Entre las aplicaciones más importantes de los análisis termogravimétricos se encuentra el análisis de composición y los perfiles de descomposición de sistemas con múltiples componentes, como el ejemplo de la siguiente figura mostrada en el trabajo de investigación, denominada figura 16, donde sería entonces nuevamente un eje para porcentaje en peso y un eje para temperatura, donde tenemos también la tasa de calentamiento, que se nos dice que son 160 grados Celsius por minuto, y podemos ver entonces que el diagrama se divide en una región inferior que corresponde a 25% de negro de carbón y una región superior transversal a la tasa de calentamiento que nos dice que es de 75% de polietileno. Comprendido esto, pasamos entonces al siguiente punto, que es calorimetría diferencial de barrido, o denominada DSC, según sus siglas en inglés. La calorimetría diferencial de barrido es una técnica para el análisis térmico que evalúa el efecto de la temperatura sobre la variación de la capacidad calorífica Cp de un material. Se toma una muestra de una masa conocida y se la somete al calor o frío para luego analizar los cambios que se producen en su capacidad calorífica a medida que se modifica el flujo de calor. Esto permite detectar transiciones como puntos de fusión, transiciones vítreas, cambios de fase y curado. Por su flexibilidad y dado que la mayoría de los materiales presentan algún tipo de transición, la técnica DSC se emplea en muchas industrias para aplicaciones farmacéuticas, poliméricas, alimenticias, papelería, imprenta, manufactura, agricultura, semiconductores y electrónica. La DSC tiene aplicaciones en diferentes análisis como lo son determinación de calor de absorción, de reacción, polimerización, sublimación y transición. Estudios de transiciones de primer orden, fusión, solidificación y cristalización. Identificación de polímeros. Estudio de polímeros, curados, transiciones vítreas, fusión y grado de cristalinidad. Y por último, reacciones químicas.
El mayor beneficio de DSC es la facilidad y rapidez para detectar la transición de los materiales. Para el análisis de cualquier tipo de material polimérico, la transición vítrea resulta importante para entender dicho material. En cristales líquidos, metales, productos farmacéuticos y materiales orgánicos puros, entre otros, se pueden observar cambios de fase o polimórficos y estudiar así el grado de pureza. Los picos de las curvas pueden apuntar hacia arriba o hacia abajo, y esta es una convención que se basa en el funcionamiento de los instrumentos. En un DSC de potencia compensada, los picos endotérmicos, es decir, aquellos eventos que requieren energía, apuntan hacia arriba, ya que el instrumento debe suministrar más energía que la muestra para mantener la muestra y ambos hornos a la misma temperatura. En un DSC de flujo de calor, estos mismos eventos hacen que la muestra absorba calor y que esté más fría que el horno, razón por la cual dichos picos apuntarán hacia abajo. En eventos exotérmicos, en los que se libera energía, aplica la lógica inversa. Podemos observar entonces en la figura 17 en el trabajo un claro ejemplo donde el eje de Y vendría siendo un delta de temperaturas donde desde el punto de referencia hacia abajo el sistema se denominaría endotérmico y desde el punto de referencia de manera ascendente el proceso sería exotérmico, es decir, que libera calor. El eje X corresponde a temperatura y podemos ver cómo se comienza entonces con un ejemplo de transición vítrea, posteriormente tenemos un pico de cristalización que es un proceso exotérmico, por lo tanto apunta hacia arriba, luego uno de fusión, un ejemplo de fusión que apunta hacia abajo, posteriormente se nos da un ejemplo de oxidación, el cual es exotérmico y nos apunta un pico, de hecho el pico más alto hacia el eje superior, y cómo sería a su vez una línea cortada de cómo sería el proceso constante si fuera de no oxidación. Por último, tenemos el proceso de descomposición que se considera endotérmico y va bajando constantemente de manera escalonada. La DSC mide la entalpía o el delta de entalpía, un delta H, de despliegue que resulta de la desnaturalización inducida por calor. También se utiliza para determinar el cambio en la capacidad de calor, un delta del Cp o un delta de la capacidad calorífica. Los datos precisos y de alta calidad obtenidos a partir del DSC proporcionan información vital sobre la estabilidad de sustancias analizadas en un proceso. Por ejemplo, tenemos la figura 18, donde tenemos el análisis de una proteína para la primera figura, donde podemos ver que el eje Y corresponde al Cp en kilocalorías sobre mol por grado Celsius. Podemos ver cómo a 20 Celsius está, como se dice allí, está doblada o está enrollada, por decirlo de manera empírica, la enzima, perdón, y sin embargo a 90 grados Celsius podemos ver un proceso de descomposición donde se obtiene una variación del Cp y se obtiene la forma unfold o la forma desenrollada, por así decirlo. De igual manera podemos ver el análisis de dicho pico en la figura siguiente, que están una del lado de otra, donde podemos ver entonces la región coloreada de azul celeste, que corresponde al delta de entalpía, y la temperatura media, que es la que divide la región en dos partes. Funcionamiento de la DSC. El núcleo térmico de un sistema DSC se compone de dos celdas, una de referencia y otra de muestra. El dispositivo está diseñado para mantener las dos celdas a la misma temperatura a medida que se calientan. Podemos ver entonces la figura 16, que es básicamente un envase donde se tienen dos celdas, una de referencia, una de muestra. Las dos celdas están separadas para así poder generar un diferencial en cargas y está recubierta de una chaqueta. Referente a la realización de una medida, tenemos que para realizar una medición DSC, la celda de referencia se llena primero con una solución reguladora y la celda de muestra con una solución de muestra. Es lo que acabamos de decir, es como un envase donde se obtiene una solución patrón, una solución referencia y en este caso una solución de muestra también. Luego se calientan con un incremento de barrido constante. La absorción de calor que se produce cuando el material se despliega provoca una diferencia de temperatura denominado ΔT entre las celdas, lo que da como resultado un gradiente térmico a lo largo de las unidades de Peltier. Esto establece un voltaje que se convierte en potencia
y así se utiliza para controlar la unidad de Peltier para devolver el delta T o el diferencial de temperatura a 0 grados Celsius respectivamente. Alternativamente, se puede permitir que las celdas alcancen el equilibrio térmico pasivamente a través de la conducción. Tenemos entonces la generación y análisis de datos. La entalpía del material es el área bajo el pico de DSC normalizado en función de la concentración, y sus unidades son calorías o joule por mol. En ciertos casos, se pueden ajustar modelos termodinámicos a los datos para obtener la energía libre de Gibbs o un delta H de Gibbs, un delta de energía para la energía libre de Gibbs, respectivamente. La entalpía de Van Hoff, un delta H sub BH, y incluso un delta de entropía o un delta S, así como el cambio de la capacidad calorífica o el delta del Cp asociado con la transición, que es el que venimos comentando a lo largo de la investigación. Tenemos entonces la figura 17 que hace referencia nuevamente al análisis enzimático que se mencionó anteriormente, donde podemos ver dos regiones demarcadas con dos rayas celestes, que es lo que nos muestra el delta en el Cp, y el delta H de Gibbs o el delta de energía de Gibbs que se mencionó anteriormente, el delta H de Van Hoff o el delta H sub BH, que también se denotó anteriormente, de donde sacamos la región nativa, desnaturalizada y naturalizada, así como la raya que divide la sección en una temperatura media, que también se mencionó anteriormente en las figuras que ya se describieron. El DSC se utiliza ampliamente en las áreas de descubrimiento y desarrollo de medicamentos. Las aplicaciones claves incluyen caracterización y selección de las proteínas más estables o los posibles candidatos para el desarrollo de productos bioterapéuticos, caracterización y selección de biocatalizadores, estudios de interacción de ligandos, optimización rápida de las condiciones de purificación y fabricación, determinación fácil y rápida de las condiciones óptimas para formulaciones de líquidos, ensayo rápido para indicar la estabilidad de proteínas, objetivos para prueba, así como también se puede aplicar en ensayos enzimáticos. Se presenta entonces finalmente pequeños extractos de un artículo científico en el cual se aplican los diferentes métodos de análisis estudiados, sirviendo de ejemplo como aplicación práctica en la caracterización de catalizadores. El título de dicho artículo dice: Descomposición térmica de catalizadores de níquel soportados sobre sílices sintetizados por impregnación y método del amonio. Se realizó un extracto del resumen del artículo que dice: catalizadores de níquel soportados sobre sílices sintetizados por impregnación de carácter ácido, es decir, con un pH específico de 5 a 6, y por el método del amonio en un pH básico de 13 aproximadamente. Fueron caracterizados por difracción de rayos X, denominada DRX, como se mencionó anteriormente, y reducción a temperatura programada, RTP, para establecer la influencia que tiene el pH y la temperatura sobre la composición química y estructural de los sólidos sintetizados. Se estudió la descomposición térmica de los catalizadores y sus precursores, solos y tratados con solución amoniacal simultáneamente para los diferentes métodos de análisis térmicos llevados a cabo en una atmósfera de aire de 1000 mililitros por minuto aproximadamente a diferentes velocidades de calentamiento. Estas fueron, según cada respectivo ensayo, de 5, 10, 15 y 20 grados Celsius respectivamente. Se obtiene entonces también un extracto de la introducción que nos dice: existen diferentes métodos térmicos que difieren de las propiedades medidas y en los programas de temperatura. Entre los más importantes que proporcionan información química están el análisis termogravimétrico o TGA, como se mencionó anteriormente, calorimetría diferencial de barrido o DSC por sus siglas en inglés, como también se mencionó, y análisis térmico diferencial DTA, las cuales se han convertido en herramientas muy poderosas para caracterizar los cambios conformacionales inducidos por la temperatura en cualquier muestra. Son consideradas técnicas cuantitativas ya que permiten calcular la cantidad de muestra descompuesta, los cambios de energía y cantidad de calor involucrados en las diferentes reacciones de descomposición, además de las propiedades térmicas de la muestra.
En este trabajo se caracterizará y estudiará la influencia que tienen el pH y la temperatura por difracción de rayos X o de Rx y reducción de temperatura programada RTP sobre la composición química y estructural de los catalizadores de níquel soportados sobre sílice, sintetizados en un ambiente ácido y básico, como se mencionó en el título, además del estudio cinético de los catalizadores por los diferentes métodos de análisis térmico TGA, DSC y DTA, con la finalidad de calcular los parámetros cinéticos involucrados en la termodegradación de las distintas fases presentes y relacionarlas entre sí. Se obtiene entonces a su vez un extracto de los resultados donde se reporta los análisis térmicos TGA y DTG y DSC del nitrato de níquel hexahidratado, sin tratar y tratado con el método del amonio modificado, son mostrados en la figura número 1 y en las figuras números 2 y 3 los análisis DTA respectivos, realizados a una velocidad de calentamiento de 15 grados Celsius sobre minuto en un rango de temperatura que varía desde ambiente hasta 350 grados Celsius. La sal fresca presenta 5 picos endotérmicos, acompañados de pérdidas de masa que equivalen al 70.8% de la masa inicial, debidas a la deshidratación y la descomposición térmica de los nitratos que dan lugar a la formación de óxido de níquel 2 según nomenclatura Stock. El residuo obtenido del 29.2% nos permite calcular la fórmula del compuesto de partida a partir de la siguiente relación, donde el porcentaje de residuo será igual al peso del óxido de níquel sobre el peso de la fórmula inicial por 100. Este resultado sugiere que la sal de partida contiene menos agua de hidratación que la reportada en el envase comercial. Esta pérdida de agua puede ocurrir durante la manipulación de la sal. Las dos primeras etapas, que ocurren en el rango de 57 a 92 grados Celsius, corresponden a la pérdida de agua de hidratación. La diferencia en la temperatura de estas pérdidas se debe a que en la estructura de la sal, las moléculas de agua se encuentran enlazadas a grupos de nitratos por diferentes tipos de enlaces, sea semipolar, fuerzas de Van der Waals y por puentes de hidrógeno respectivamente. Tenemos entonces la figura 18 del trabajo, donde podemos ver entonces un eje que está a la izquierda, que nos dice el porcentaje de peso, un eje de las abscisas que es para temperatura y un eje en la parte derecha que es para el flujo de calor, donde podemos ver entonces las diferentes curvas respectivas a cada ensayo realizado. Se realiza entonces el enfoque de partículas en esta sección del artículo, dado que es donde se detalla y se obtiene un análisis de resultados obtenidos del procedimiento del DSC para los catalizadores anteriormente expuestos, donde además se aprecia que para las dos etapas sucesivas que ocurren en el rango de 191 grados Celsius a 240 grados Celsius, ha sido propuesta para su explicación la formación de compuestos intermediarios del tipo hidroxinidratos del grupo Ni, ONO, OH y oxinitratos de níquel, óxido de níquel o nitratos, con la pérdida contemporánea de agua y óxido de nitrógeno. Las entalpías reportadas en la tabla 1 para las tres primeras etapas de descomposición presentan valores de entre 226.4 y 290.1 kJ sobre mol, lo que sugiere que en estos casos se liberan moléculas de agua que presentan diferencias entre las distancias de enlace de los átomos. La última etapa corresponde a la descomposición de oxinitratos en óxido de nitrógeno y oxígeno para formar óxido de níquel estable. Estos resultados son similares a los obtenidos por Malecki y Sikovic, quienes reportaron patrones de descomposición para nitratos hidratados de la sal de níquel tratada con el método del amonio modificado. Presenta un patrón de descomposición diferente al observado para la sal fresca. Ocurre en tres etapas, equivalentes a 66.02% de la masa inicial, y presenta un residuo de entonces el 33.98% que corresponde a metales de transición. El peso molecular calculado es de 220.4 gramos sobre mol respectivamente, valor que resulta ser superior al esperado para el nuevo compuesto formado durante la síntesis, lo que sugiere que el pico endotérmico que ocurre a 40.7 grados Celsius corresponde a humedad en el sólido o parte de la sal que quedó sin reaccionar, equivalente a 6.3 hasta 116.1 kJ sobre mol.
Las etapas siguientes, que ocurren en el rango de 137 hasta los 292 grados Celsius, indican que la descomposición de 59.7% del acuamino complejo de níquel formado ocurre en dos etapas. La exotermicidad del último pico observado puede ser debido a las reacciones sólido-sólido-gas que ocurren simultáneamente con la descomposición del precursor del metal. Podemos ver entonces una imagen alusiva en el trabajo también, denominada como figura 4, la cual se encargará de describir cada entalpía en un diagrama como el descrito anteriormente y el porcentaje de peso perdido en cada ensayo. Los resultados del análisis térmico TGA, DTG y DSC y del catalizador de níquel sintetizados en ambiente básico y ácido mostrados en la figura 4, como se acaba de mencionar, en las figuras 5 y 6 respectivamente, muestran que la descomposición térmica del catalizador básico origina dos etapas que alcanzan 21.7% de pérdida de masa y 78.4% de residuo, con la formación de níquel-silicio a una temperatura más baja que en el caso de la sal tratada. El catalizador de níquel sintetizado en ambiente a pH 5.6 presenta un patrón de descomposición similar al catalizador sintetizado en ambiente básico, pero sus temperaturas de descomposición son mayores y la sumatoria de sus pérdidas equivalen a un 26.7%. En los patrones mostrados en la figura se observan dos líneas de difracción poco definidas de alrededor de 37 a 63 grados Celsius respectivamente, correspondientes a especies de níquel presentes bajo la forma de níquel como tal. Sin embargo, estas líneas de difracción no son determinantes en el suministro de información de la composición química y estructural del catalizador. Debido a que la sílice está desenmascarando el metal, se estudió el efecto de la temperatura sobre la composición estructural del catalizador por DRX. Tenemos entonces la figura 9 mostrada en la diapositiva, que muestra los patrones de difracción de los catalizadores calcinados por un lapso de 1 hora a hasta 1100 grados Celsius, para compararlos luego con los catalizadores frescos. Se observa que se definen las líneas de difracción de entre 37 y 63 grados, siendo estas las más intensas en el catalizador ácido. Estas líneas de difracción sugieren que estamos en presencia de níquel, ya que reflejan las intensidades y ángulos de difracción que se encuentra en la base de datos del ICDD, también por sus siglas en inglés, International Center Diffraction Data, o Centro Internacional de Datos de Difracción para este compuesto.